Yo quiero más de ti, Señor. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo. Yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, y sin ti no puedo más, Señor. Por eso yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 26. Cuando tengan esta lectura, por favor, tomar la posición en pie para que estemos leyendo la palabra del Señor. ¿Tienen la cita bíblica? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque somos muchos demonios. Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había acontecido, lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre del que había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Amén.
Gloria a Dios. Padre, te alabamos en este día. Señor, te glorificamos. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, por la sangre preciosa de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Y en esta hora, Señor, seas obrando poderosamente, Señor, en lo que tú quieres obrar, de acuerdo a la dirección de tu Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora ponemos nuestra nación delante de tu presencia para que seas tú obrando de una manera poderosa, sobrenatural, sobre nuestra nación, sobre los gobernantes. Aleluya. Que podamos vivir en paz, que podamos vivir en prosperidad, que podamos vivir en santidad, y lo que tú has hablado, Señor, sea cumplido, que tú vas a levantar de este país un avivamiento poderoso, que las naciones lo van a tomar en cuenta. Te alabamos, Padre, y te damos gracias en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están despiertos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios que están despiertos, porque a veces estamos con los ojos abiertos, pero no despiertos. Con los ojos abiertos, pero bien dormidos. Y Dios quiere que estemos despiertos. Mis hermanos, como todos sabemos, y lo decía hace 2 predicaciones atrás, nosotros estamos viviendo a nivel mundial en tiempos muy conflictivos, donde se ve conflictos por todos lados. Y veíamos en la semana pasada estos huracanes en diferentes naciones, y así como también terremotos y muchas cosas que quizás ponen a angustiar al ser humano. Necesidades económicas, problemas financieros en los países. Todo esto nos hace pensar que lo que los profetas dijeron en relación a los últimos tiempos, hoy en día se están cumpliendo. Pero que al mismo tiempo, como decía al principio de año, este es el año de restauración, que Dios está llamando a la iglesia a una restauración. ¿Por qué? Porque tenemos un reto por delante, pero el reto empieza con nosotros, en restaurar nuestras vidas, en no ser conformes con lo que somos, ni con lo que hemos logrado, sino que avancemos en la perspectiva de nuevas cosas, de cosas más grandes, poderosas, sobre todo a nivel espiritual, porque Dios está demandando de nuestra vida que nosotros dejemos de vivir una vida superficial y empecemos a vivir una vida caminando en profundidades espirituales, como la clase que veíamos en relación al libro de Ezequiel, en el capítulo 47, que nos habla allí de que aquel personaje, aquel varón medía 1000 codos, y iba profundizando el profeta, y 1000 codos más hasta que el agua le llegó hacia los lomos, y 1000 codos más hasta que ya no se podía pasar un río, sino solamente a nado. Nos está hablando de profundidad.
que son tiempos en que debemos profundizar en nuestra vida espiritual, en una relación de intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere gente apasionada. ¿Cuántos dicen amén? Gente que busque de su presencia, gente que busque de santidad, no gente religiosa. La gente religiosa busca a Dios los domingos para amortiguar un poco su conciencia, o quizá da una ofrenda para amortiguar su conciencia. Dios quiere que vivamos esa vida plena a fin de que podamos alcanzar lo que Él dijo que teníamos que alcanzar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo no sé por qué, habría que hablarlo con el Espíritu Santo. El Señor me puso este tema acá en Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante, como a manera de reflexión, porque en este contexto bíblico, o en este texto bíblico, nos encontramos con un hombre que había caído a lo más profundo, con un hombre que vivía la decadencia más terrible que un ser humano podía vivir. Y sin embargo, vemos al final que después de un encuentro con Jesús, su vida cambió, su vida fue transformada. Y lo que vamos a aprender acá es que cualquiera sea la situación, si Dios pudo cambiar, si Cristo pudo cambiar a ese hombre endemoniado, también nos puede cambiar a nosotros, lo que aún falta por cambiar. Amén. Lo que aún falta por cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en la perspectiva de cambios espirituales. Como decía el hermano Pablo, padre del hermano Pablo Castellanos, decía, esta es la revolución del Evangelio. Y es verdad, esta es la revolución del Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra revolución significa cambios continuos, pero por supuesto cambios positivos. Amén. Y entonces el Evangelio nos encamina a cambios positivos, que yo mañana tengo que ser mejor que en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Caminar entonces en cambios positivos. El título de este mensaje es simplemente El hombre de Gadara. Y vamos a ver las características que este hombre tenía. Dice el versículo 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. En primer lugar, observamos que este hombre estaba desnudo. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué reflexión podemos traer hasta nuestros días en relación a la desnudez de este hombre? Porque en primer lugar quiero decirles lo siguiente: este hombre no era normal. De acuerdo a la palabra de Dios, este hombre tenía 2000 demonios. Yo he tenido experiencia en echar fuera demonios, personas que le hemos echado 10, 11, 12, no sé cuántos demonios, pero de 2000 no he sabido de eso. Imagínense ustedes una persona con 2000 demonios en su interior, porque los 2000 demonios no estaban fuera de su cuerpo, sino que estaban dentro de él. Esos 2000 demonios lo manipulaban a una vida decadente,
lo manipulaban a ser una persona indigente y una persona hasta cierto punto demente. Así que este hombre en esa condición, dice la palabra que lo primero que encontramos acá es que andaba desnudo. Y esto nos indica que la desnudez es igual a desvergüenza e inmoralidad. Una persona que anda desnudo perdió la vergüenza y es una persona inmoral. La sociedad en que nosotros vivimos a nivel mundial, no es un secreto para nadie, ha perdido la vergüenza y ha perdido la moral. Y hay personas que simplemente para protestar por algo se desnudan, indicando que son inmorales y han perdido la vergüenza. Vemos un mundo convulsionado en el día de hoy por la inmoralidad y la desvergüenza. Y quizá usted ha visto las manifestaciones que muchos grupos hacen en grandes ciudades para que los gobiernos puedan aceptar el matrimonio del mismo género, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y realmente da asco ver. Muchas veces hemos visto algunos videos, quizás algunas fotos, de un viejo besándose con otro viejo, o de una vieja besándose con otra vieja, y casándose, y que muchos países han aprobado la ley del matrimonio de un solo género. A ellos no les interesa porque han perdido la vergüenza y han perdido la moral. Esto no es normal. La palabra de Dios nos dice que ciudades como Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la inmoralidad. El dato lo tenemos que cuando aquellos dos ángeles que fueron a Sodoma con el objetivo de sacar allí a Lot y a su familia porque venía destrucción sobre la ciudad, el juicio de Dios iba a caer sobre Sodoma debido a su inmoralidad, debido a su desvergüenza. Se dice que cuando estos dos ángeles transformados en hombres, de seguro que eran atractivos, entraron a la casa de Lot, dice la palabra que los hombres de la ciudad se pusieron frente a la casa de Lot a decirle que sacaran fuera a esos dos varones porque ellos lo querían conocer. Y cuando la Biblia habla de la palabra conocer, significa relación sexual. Querían tener relaciones sexuales con aquellos varones que estaban allí. Y los decía, no le hagan daño a estos varones que han venido a posar bajo mi tejado. Yo tengo unas hijas muy hermosas. Si quieres se las saco, pero con estos varones no se metan. Y ellos dijeron, no, nosotros no estamos interesados en las muchachas. Nosotros no estamos interesados en mujeres, es solamente en varones. Entonces, dice la palabra que quisieron meterse con aquellos varones, pero como ellos eran seres sobrenaturales, ángeles, enceguecieron desde el más pequeño hasta el más grande. Salido Lot de Sodoma y Gomorra, solamente con sus hijas, porque el resto se quedó, la ira de Dios cayó sobre Sodoma y sobre Gomorra porque llovió fuego del cielo, destruyendo esa ciudad
debido a su degeneración sexual. Hermano, hoy en día tenemos que clamar por nuestras ciudades, tenemos que clamar por las familias, tenemos que clamar por naciones, a fin de que estas influencias demoníacas que se mueven en la atmósfera, que se mueven en el aire, trastornando las mentes y trastornando los corazones, puedan salir fuera en el nombre de Jesús. Amén. Pero nosotros como iglesia estamos llamados a ejercer nuestra autoridad en el territorio donde Dios nos ha puesto. Amén. Ejercer nuestra autoridad a través de ¿qué? A través de la palabra. Amén. A través de la oración, a través de la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Pero primero tenemos que cambiar nosotros, porque muchas veces dentro de las iglesias hay hombres y mujeres con Biblias, hombres y mujeres que cantan, etcétera, etcétera, pero no están bien con Dios. Hay personas que caminan a veces en inmoralidad, en fornicación, en adulterio, en muchas cosas que tienen que ver con degeneración sexual. La otra vez leía unas estadísticas que dice que, yo no sé de dónde la sacaron, pero que dice que dentro de las iglesias, o los que van a las iglesias, e incluso de aquellos que tienen liderazgo, hay un 65% que están viendo pornografía a través de internet. Nosotros tenemos que ser limpiados, purificados, transformados día tras día. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros tenemos que ir a cambios continuos y permanentes para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque el enemigo se ha propuesto a poner vendas. El enemigo se ha propuesto a destruir, porque dice en San Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Dios quiere cada día bendecirte, pero el enemigo cada día quiere destruir esa relación con Dios. Por eso tenemos que empezar con nosotros mismos. Desarraigar toda amargura, desarraigar todo resentimiento, toda cosa contraria que sea de pared entre Dios y nosotros. Amén. La segunda característica que vemos acá en este hombre es la siguiente. Voy a nombrar solamente algunas porque el tiempo corre. Dice, no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquel hombre endemoniado era impelido por los demonios para vivir en sitios demasiado asquerosos, en sitios donde imperaba la muerte. Y dice que él vivía en los sepulcros. Él vivía en aquellos peñascos donde habían las cuevas, donde depositaban los cadáveres. Esa era su vivienda. Posiblemente en el día de hoy hay gente que duerme en el cementerio, que duerme encima de una tumba, pero las tumbas de aquellos tiempos eran diferentes porque eran cuevas que a veces estaban abiertas y se veían los cadáveres allí.
y allí vivía el endemoniado gadareno. Si nosotros queremos aplicar algo a nuestros días sobre esa característica del endemoniado gadareno, podemos decir lo siguiente. Como decía un poeta cristiano, pero a mí se me olvidó el poema, pero más o menos yo lo compuse a mi manera. Y él decía: muertos no son los que están en la tumba fría. Muertos también son aquellos que, conociendo a Cristo, están en tinieblas todavía. Y aún muertos son aquellos que no conocen a Cristo y andan buscando las diversiones de la vida. En Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes nosotros? Muertos en delitos y pecados. Entonces también está la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación también. La palabra muerte significa algo que ya no es activo, algo que ya dejó de ser. Cuando una persona no alaba a Dios, no glorifica el nombre de Dios, no sigue los caminos del Señor, él está muerto en delitos y pecados. Pero ¿qué resulta? El enemigo de las almas muchas veces está moviendo al creyente a tener una relación con aquellos que están muertos en delitos y pecados. Pero yo quiero poner un ejemplo para que no haya equivocación. Porque Pablo dice que si nosotros no pudiéramos tener relación con las demás personas, sería necesario salir de este mundo. Porque usted estudia, si es estudiante, con personas que no son creyentes. Usted trabaja con personas que no son creyentes. Usted tiene vecinos que no son creyentes. Usted tiene familiares que no son creyentes. Pero la palabra de Dios no se refiere a eso. Se refiere es cuando nosotros nos congraciamos con los que están en tinieblas para hacer las mismas cosas que ellos hacen. Eso dice en Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando uno se enemista con el mundo, ¿en qué se constituye? Vamos a ver todos. Enemigos de Dios. ¿Será bueno ser enemigo de Dios? En ninguna manera. Pero si nosotros nos conformamos conforme al mundo, conforme a la actuación del mundo, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo, nos constituimos ¿en qué? En enemigos de Dios. Hay un refrán argentino que dice que el único pez que nada en contra de la corriente es el pez vivo. El único pez que nada en contra de la corriente es el pez vivo. El pez muerto se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y a veces estamos como los camarones dormidos y la corriente nos va llevando. Ahora yo quiero explicar, hermanos, qué significa la palabra mundo, porque usted se confunde y dice, bueno, quiere decir que yo no voy a tener amistad con el mundo, con mi vecino, con mis familiares, etcétera, etcétera. No. La palabra mundo
tiene varios significados. Está el mundo del universo, está el mundo que es el planeta Tierra, está el mundo de los seres humanos que conforman el planeta y está el mundo que tiene que ver con el sistema que se mueve en este planeta. Entonces, Dios no se está refiriendo a la amistad con el mundo en relación a que no tengamos amistades con el vecino, con las demás personas, con los demás seres vivos. Se está refiriendo es cuando nosotros nos amistamos con las corrientes de este mundo, con el sistema de este mundo. Cuando nosotros nos amistamos con el sistema de este mundo, pero que muchas veces utiliza a aquellos que están muertos en delitos y pecados para tratar de llevarte a su terreno. Entonces te dirán, bueno, mira, sabes que tengo una fiestecita, vamos, no sé si quieres ir, estás invitado. Y usted dice, a mí me da pena, me invitó mi amigo, voy a tener que ir. Cuando llegas a esa fiesta hay música mundanal, hay baile, hay licor, hay cigarrillo, hay de todo un poco. Entonces te sientas allí. Entonces, si eres un caballero, llega una chica y te dice, vamos a bailar esta pieza. No, yo no bailo este tipo de música, porque yo soy cristiano evangélico. Ah, lo siento, no sabía que eras cristiano evangélico. Llega el que reparte licor, mire, tómese una copita aquí de licor. No, yo lo siento, yo soy cristiano evangélico. Y así por el estilo. Y entonces llega otro y te dice, bueno, ¿usted no baila? No. ¿Usted no toma licor? No. ¿Usted no fuma? Tampoco. ¿Usted no echa cuentos groseros? Tampoco. ¿Y entonces qué está haciendo usted aquí? ¿Qué es lo que usted está haciendo aquí? Usted se ha preguntado, ¿qué hace usted en una fiesta mundanal? Si a usted no le gusta nada de eso, algo tiene que gustarle. Usted se mete en un terreno equivocado, donde se está moviendo el enemigo y quizás lo va a persuadir que usted haga cosas de las cuales tiempo atrás usted dejó. ¿Me están entendiendo? Ok, entonces esas características del demonio galeno nos hace pensar que llevándola a nuestros tiempos, el demonio, que es siempre demonio, trata de envolver al cristiano a que vuelva a la antigua vida que vivía, que vuelva a frecuentar las fiestas, que vuelva a tomar licor, que vuelva a fumar, que vuelva a fornicar, que vuelva a adulterar, que vuelva a hacer aquellas cosas que son características de las personas que no conocen a Dios. Ahora bien, ¿cómo se llamaba el sitio donde estaba este hombre? ¿Cómo se llamaba el sitio? Vamos a ver cuántos me dicen el sitio. Gadara. La palabra Gadara significa encerrado dentro de fortalezas. Encerrado dentro de fortalezas. ¿Qué significa esto? Que este hombre estaba en el sitio equivocado y con la gente equivocada. Cuando tú estás en un sitio equivocado y con la gente equivocada, cometes equivocaciones. Te conllevan a cometer ¿qué? Equivocaciones. Te llevan por otro sendero. Si alguien dice, no, yo quiero ser un empresario, yo quiero ser una persona de éxito en esta vida, pero entonces te juntas con personas pesimistas, con personas incrédulas, con personas que lo que están esperando son desastres, no vamos a prosperar.
¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los pensamientos de aquellas personas que nos acompañan. Entonces estamos en el sitio y con las personas que a nosotros no nos conviene, porque esas personas, en vez de sembrarnos fe, nos están sembrando dudas, nos están sembrando temores, nos están sembrando incredulidad y te están diciendo: quédate allí quieto, no importa que aguantes hambre, quédate allí quieto, no importa que no prosperes. Pero si vamos a nivel espiritual, muchas veces nos acomodamos con personas que están en un sitio equivocado. Y esas personas son las que van a persuadir, como dije ahora, van a persuadir ¿a qué? A que hagamos las cosas que ellos quieren. Porque hay algo, hermanos. Me acordaba de un pastor en Corea que Dios había hablado a su vida y el Espíritu Santo le dijo: yo voy a levantar aquí en Corea un avivamiento grande y tú y tu iglesia van a ser punta de lanza en este gran avivamiento. Y el tiempo pasaba y ellos oraban, pero no venía el avivamiento, no había el crecimiento. Y un día este pastor clamó: bueno, Señor, fue que no entendí, fue que me equivoqué, que tú me dijiste que yo iba a ser punta de lanza juntamente con mi iglesia para un avivamiento en este lugar. Y el Señor le dijo: eso está en planes, pero tienes que empezar. Bueno, Señor, ¿y por dónde voy a empezar? Y el Señor le dijo: tienes que ir a las zonas rojas de Corea a predicar la palabra. Él tenía que empezar allí donde había delincuencia. Él tenía que empezar allí donde había gran necesidad, donde había prostitución, donde vendían drogas. Él tenía que ir allí, y allá fue a ganarse a los delincuentes, a ganarse a los drogadictos, a ganarse a las prostitutas, a ganarse a los homosexuales para Cristo. Y cuando él empezó a trabajar en esa área, el Señor le empezó a bendecir. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que Dios le había dado autoridad para echar fuera los espíritus de homosexualidad, para echar fuera los espíritus de prostitución, para echar fuera los espíritus de lesbianismo, para echar fuera los espíritus de delincuencia, para echar fuera todas aquellas cosas en que esas personas estaban atadas. Y allí pudo entender que la iglesia no se puede encerrar en cuatro paredes, ni que la iglesia se debe meter dentro de una burbuja de cristal para que no se contamine, sino todo lo contrario, de la manera que hizo Cristo. Cristo fue a buscar a los pecadores, no fue a buscar a los salvos. Él se fue a buscar a los pecadores, a los extorsionadores, a las prostitutas. Cristo se fue a buscar a ese tipo de gente que tenía gran necesidad. Y la iglesia de hoy en día tiene que moverse en el mismo sentido. Amén. Queremos un avivamiento, vamos primero a las partes más necesitadas. Y saben ustedes que cuando Él se ganó a esa gente necesitada de Cristo, empezaron a venir también los empresarios a la iglesia, empezaron a convertirse en la gente de dinero, que también empezó a proveer para llevar adelante el proyecto, y la iglesia fue creciendo y creciendo y expandiéndose, y empezó el grande avivamiento en Corea. Por eso, cuando estamos hablando en relación a lo que es el mundo,
No quiere decir entonces que nosotros no podamos tratar con la gente, todo lo contrario, hay que buscarlos, amén. Pero no dejarse llevar por las corrientes de este mundo, es lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros seamos luminares en medio de las tinieblas y que las cosas pasadas, el estilo de vida pasada, eso quede atrás y empecemos a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y tenemos que tener muy en cuenta lo que dice la palabra de Dios, de las cosas en que no debemos ya enredarnos. Porque dice la palabra de Dios hablando a los Corintios, 1 Corintios 6, 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los que tienen avaricia, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está una lista de los que no van a entrar al reino de Dios, o los que no están establecidos en el reino de Dios. Pero quizás usted ve una característica allí, en esas listas, y usted diga: bueno, yo he maldecido, me la paso maldiciendo a la gente, me la paso maldiciendo al gobierno, me la paso maldiciendo a los otros que no son del gobierno, la paso maldiciendo al vecino, me la paso maldiciéndome a mí mismo. Usted tiene que darle un parado a eso, amén. Porque en lugar de maldecir, usted tiene que bendecir, amén. Porque usted y yo estamos en el reino de Dios. Y sabemos que usted tiene autoridad. Cuando abre sus labios, usted tiene autoridad, amén, para declarar una palabra de bendición sobre los que están en problemas. Declarar una palabra de bendición sobre los que están enfermos, sean sanos, amén. Declarar una palabra de bendición por aquellos que tienen grandes problemas espirituales. Y dice: no maldecir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora bien, dijimos que Gadara significa ¿qué? ¿Qué es lo que significa Gadara? Vamos a ver. Encerrado entre fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es una actitud mental que te conlleva a pensamientos negativos. Recuerden que el enemigo trabaja con la mente del ser humano. Y entonces a veces cuando dejamos un portal abierto, él empieza a poner fortalezas y esas fortalezas se constituyen en una actitud mental que te conlleva a cometer cosas negativas, a tener actitudes negativas y como resultado una vida negativa en la que la bendición desaparece porque hay fortalezas en tu mente, hay fortalezas en tu corazón. ¿Están entendiendo? Esas fortalezas son malos hábitos que hay en nosotros y que a veces cuesta para desarraigar de la mente los malos hábitos. Si tú tienes el hábito de dormirte en la iglesia, siempre te vas a estar durmiendo. Si tú tienes el mal hábito de no querer servirle al Señor, siempre vas a estar con esa fortaleza en tu mente. Si tú tienes el mal hábito de ir a un lugar inadecuado,
de juntarte con gente inadecuada para participar de cosas que a ti no te sirven ni te funcionan, sino que te van a llevar a una derrota espiritual. Tú tienes que, en el nombre de Jesús, derribar esa fortaleza mental que tienes. En cierta ocasión, hace años ya, un padre de familia me dijo: hable con mi hijo, que de ninguna manera él quiere volver al servicio, de ninguna manera él quiere volver a la iglesia. Algo le está pasando, pero yo no sé qué, me dijo. Y yo fui y hablé con ese joven. Yo le dije: mire, ¿qué es lo que te sucede, que estés desanimado? ¿Por qué te apartaste del Señor? Y él no me decía nada. ¿Tienes algún vicio? No, yo no tengo vicio. Por fin, ¿qué está sucediendo? Y él no me decía. Yo le dije: bueno, vamos a orar, vamos a levantar una oración. Cuando yo empecé a orar por él, el Espíritu Santo me reveló una revista, pero yo no le vi la carátula. Y esa revista la vi debajo de un colchón. Yo le dije: ¿tú tienes una revista debajo de un colchón? Y él me dijo: sí. ¿Quién te dijo que tenías una revista? ¿Quién le dijo a usted que yo tenía una revista? Cuando estaba orando, el Espíritu Santo me dijo que usted tenía una revista debajo del colchón. Y eso es un instrumento del diablo. Vamos a quemar eso. Y él me decía: no, pero es que a mí me da vergüenza. Sacamos la revista y era una revista pornográfica. Y era un portal del enemigo para desanimarlo en las cosas de Dios. Y un portal para llevarlo al infierno. Y yo le dije: vamos a quemar esa revista. Pero el problema no se acaba con quemar la revista. El problema se termina es cuando desarraigas de tu mente esos malos hábitos. Y yo empecé a romper fortalezas del enemigo en su vida. Y el joven volvió a animarse en las cosas de Dios. Hay fortalezas que el enemigo ha levantado en muchas mentes, que los lleva a una actitud negativa, a hacer cosas que son negativas. Esas personas reconocen que lo que están haciendo son cosas negativas, son cosas infuncionales, pero no pueden apartarse de eso. Hay gente que dice: no, pero yo no he podido apartarme de eso. Renuncia a ese estilo de vida. No, es que yo no puedo renunciar. No me siento seguro, no me siento segura para yo renunciar sobre algo que yo no sé si voy a continuar haciendo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en 1 Corintios, pueden buscar ahí en sus Biblias, 2 Corintios, 10, 4, 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabía usted que usted tiene esa autoridad? Amén. ¿Sabía usted que usted tiene esas armas poderosas en Cristo Jesús? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción ¿de qué? De esas fortalezas mentales. Para que esas fortalezas mentales sean destruidas a través de la oración, a través de la reprensión, a través de la palabra, llevando cautivo que todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Repitan conmigo: nuestros pensamientos tienen que estar en la obediencia a Cristo. Ahora una pregunta: ¿a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a Satanás?
vamos a obedecer a Dios. Porque si obedecemos a Dios, viviremos. Si obedecemos a Dios, estaremos en victoria continua. Si obedecemos a Dios, vamos a ver su gloria en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque Dios bendice a los obedientes. Amén. Por eso, llevando todo conocimiento ¿a qué? A la obediencia. Porque en primer lugar, como iglesia tenemos que adquirir conocimiento, pero el conocimiento tiene que ir ¿a qué? A la obediencia. Porque si tenemos conocimiento pero no obediencia, no funciona. Conocimiento sin obediencia, repitan conmigo, conocimiento sin obediencia no funciona. Entonces en el conocimiento tiene que haber una obediencia. Cuando nosotros conocemos que algo no es bueno y renunciamos a eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos obedeciendo. Y cuando obedecemos, entonces viene ¿qué? La bendición sobre nuestras vidas. Amén. Sobre nuestras vidas. Porque hay gente que dice, no, gloria a Dios. Porque hay gente que dice, no, hace tiempo estoy esperando una bendición. ¿Cuántos de ustedes hace tiempo que están esperando una bendición? ¿Cuántos de ustedes están embarazados de una bendición? Amén. Y usted dice, hace tiempo que estoy embarazado o embarazada de una bendición. Pero ¿saben ustedes que cuando una mujer está embarazada, sabe el tiempo exacto en que va a dar a luz? Pero el que está embarazado espiritualmente, aunque Dios tiene su tiempo, muchas veces la bendición se retrasa. ¿Por qué se retrasa? Porque no estamos en obediencia. Pero el día en que empezamos a obedecer, entonces da a luz la bendición. ¿A través de qué? A través de la obediencia. ¿Amén? Queremos ser felices, debemos obedecer. ¿Cuántos quieren ser felices? Debemos obedecer. Continuamos. El nuevo hombre transformado por Cristo. Cuando el endemoniado gadareno llega a la presencia de Cristo, hay un cambio, hay una transformación espiritual. Porque todo aquel que llega a la presencia del Señor, Dios no le está pidiendo condiciones. Porque hay personas que le dicen, uno le dice, mire, acepte a Cristo como Salvador, reconcíliese con el Señor. Esa persona dice, no, voy a esperar resolver un problema primero. ¿Qué tipo de problema quieres resolver? No, resulta que yo tengo problemitas con cierto vicio, y hasta que no deje ese vicio, yo no voy a reconciliarme. O hasta que no deje ese vicio, yo no voy a recibir a Cristo. Hay gente que dice, no, es que yo tengo un resentimiento y una amargura y hasta que yo no deje eso, no puedo llegar a los pies de Cristo, porque me siento mal. Pero esa es una gran equivocación. ¿Por qué? Porque el Señor te está llamando tal como estás. Porque Él es el único que puede desarraigar de tu vida todo vicio, todo mal hábito. Él es el único que puede desarraigar de tu vida toda amargura y todo resentimiento y conformarte en ¿qué? En el hombre nuevo. Pongo por ejemplo al endemoniado gadareno, porque si él, así como era, el Señor lo cambió, ¿acaso tus problemas son mayores que los del gadareno? Por supuesto que no.
tus problemas no son mayores que los del Gadareno. El Señor pone, por ejemplo, ese extremo de vida para que nosotros glorifiquemos su nombre, en que Él puede cambiar aquello que nosotros creemos que no se puede cambiar. Él es poderoso para cambiar lo que estamos hablando en esta mañana, para transformar al hombre, para transformar a la mujer, no importa la situación a la que haya llegado. ¿Por qué? Porque Dios llama al adúltero y a la adúltera, al fornicario y a la fornicaria. Dios llama al borracho y a la borracha. Dios llama al ladrón y a la ladrona. Me refiero a la gente de afuera, no los de la iglesia, ¿no? Por si acaso. ¿Los llama para qué? Para cambiar, transformar sus vidas. Pero que si algún residuo de estas cosas, como creyente, hay dentro de nosotros, Él te está llamando para cambiarte en el día de hoy. Por eso dice la palabra que después que el endemoniado gadareno fue libre, dice, estaba ahora que sentado, estaba vestido y estaba en su juicio cabal. La palabra sentado, hermanos, que resulta que anteriormente nosotros no estábamos reposando en Dios. La palabra sentado tiene dos significados. Dice en el libro de Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos están sentados en lugares celestiales? Amén. ¿Están seguros? Parece que un 20% está seguro. El 80% no está seguro de estar sentado en lugares celestiales. Dice, yo no, estoy sentado en esta silla, pero no sé si estoy en lugares celestiales. Pero la palabra dice que nos hizo, tiempo pasado, nos hizo sentar en qué, en lugares celestiales. Si usted y yo recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos sentados en lugares celestiales. Y no hay honor y no hay algo tan grande como estar sentado en lugares celestiales. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te tiene como su hijo predilecto. Amén. Porque sabes que estás sentado no es porque te lo mereces, sino porque Cristo demostró su amor. Porque cuando estudiamos la historia del endemoniado gadareno, nos damos cuenta del amor inmensurable de Cristo Jesús. ¿Sabes que Él cruzó toda esa travesía en medio de problemas, que el mal se levantó y todo eso? ¿Con qué objetivo? Porque Él sabía, oiga bien, Él sabía que había un alma que estaba atada por el diablo. Una sola persona en esa isla. Los demás también tenían problemas, pero Él fue por una sola persona. Dios nos muestra su amor. Él está buscando a la persona para cambiarlo y transformarlo solamente por su amor, por su misericordia, que son nuevas cada mañana. Así que si nosotros estamos sentados en lugares celestiales es por el amor de Dios y su misericordia. No es porque nosotros lo merezcamos. Porque usted dice, no, yo no merezco estar sentado en lugares celestiales porque yo le he fallado mucho a Dios. Porque ¿quién soy yo para estar sentado en lugares celestiales? Pero si la palabra de Dios dice que te hizo sentar en lugares celestiales es porque estás sentado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y no hay honor más grande que estar sentado en lugar celestial. Decía que eso significa primero que reposas en Dios.
amén, que estás en la presencia de Dios y que Él te cuida y Él te protege y Él te da su paz en medio de los problemas, en medio de las adversidades de la vida, Él derrama su paz sobre ti, amén. En segundo lugar, estar sentado en lugares celestiales indica autoridad, que usted y yo tenemos autoridad, como dice allí en Evangelio según San Marcos capítulo 17, versículo 15, dice la palabra de Dios: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso se llama ¿qué? Autoridad. Porque estás sentado en lugares celestiales, Dios te transfirió autoridad. Cuando esas barreras, cuando esa fortaleza en lo que el enemigo te tenía puesto son derribadas, entonces viene la bendición y viene la autoridad sobre tu vida y reconoces que eres maravilloso delante de Dios, amén, que somos príncipes y otros son princesas delante de Dios, amén, que si le hacemos caso al enemigo nos caemos de la silla, amén. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo lo que pierdes si le haces caso al diablo? Si te dejas llevar por los pensamientos del diablo, si te dejas atrapar en la red de Satanás y los dardos que él lanza hacen impacto en tu vida, te va a destruir. Pero tienes que tomar el escudo de la fe para creer que estás sentado en lugares celestiales y que Dios te ha dado autoridad y que eres un hijo o hija de Dios y que por lo tanto tú no te vas a ensuciar con los pensamientos del enemigo, con las actitudes del enemigo, con la actividad que el enemigo tiene programada para ti. Porque yo quiero decirte algo: Dios antes de la creación hizo un plan para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y ese plan fue perfecto, amén. El plan que Dios hizo para tu vida es perfecto. Y el plan implica victoria. Somos más que vencedores. El plan implica ¿qué? Felicidad. El plan implica ¿qué? Paz. El plan implica ¿qué? De Dios, amén. Pero el plan implica algo más, que usted y yo somos herederos de lo que Dios ha propuesto para el final de los tiempos, cielos nuevos y tierra nueva, donde reina la justicia, amén. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Pero el plan de Satanás es engañoso, te ofrece felicidad, te ofrece diversión, te ofrece gozo a través de tus amistades que no son cristianas, pero al final te vas a dar cuenta que no encontraste allí lo que estabas buscando. Al final te vas a dar cuenta que estás fracasado o fracasada, decepcionado de ese estilo de vida. Por eso el Señor te llama ahora a que descanse, amén. A que estés sentado así como el endemoniado gadareno dice que estaba sentado a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en segundo lugar dice que estaba vestido. Sabes que anteriormente estábamos desnudos, como el endemoniado gadareno, espiritualmente desnudos. Y algo más que desnudos, estábamos vestidos de trapos de inmundicia, porque dice la palabra de Dios que aún nuestras buenas obras eran como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí saben qué es un trapo de inmundicia? ¿Ah? Ajá, ¿qué es un trapo de inmundicia? Digan. El de limpiar la mesa, de limpiar el carro. Trapo de inmundicia es que anteriormente no existían las toallas sanitarias.
y las mujeres tenían unos trapos que usaban. Entonces se llaman trapos de inmundicia. Y dice la palabra de Dios que nosotros estamos vestidos con esos trapos inmundos. Pero el Señor nos desvistió, pero también nosotros tuvimos que tomar acción en desvestirnos del viejo hombre. Por eso dice la palabra, despojaos del viejo hombre para ser revestidos del nuevo. Amén. No nos vamos a cruzar de brazos a esperar que Dios lo haga todo. Ahí la parte del hombre, la parte de la persona es desvestirse de su viejo hombre, de las malas costumbres. Y entonces Dios te va a revestir ¿de qué? De vestiduras nuevas. Amén. Decía la última predicación, Apocalipsis 7:9, dice, en relación a esas vestiduras, dice, después de esto vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y lenguas. El anciano le preguntó a Juan, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y él dijo, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Repiten conmigo, mis ropas están emblanquecidas en la sangre del Cordero. Entonces tenemos que cuidar esa ropa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidar esa ropa. Cuando usted, por ejemplo, tiene trabajo, quizás es mecánico o albañil, trabajos fuertes, trabajos pesados, usa bragas que están llenas de grasa o llenas de barro, y con esas bragas se puede uno tirar al suelo, se puede meter debajo de un carro, se puede meter en un charco porque uno sabe que está sucio y se sigue ensuciando más porque sabe que está sucio. Pero llegó ya la hora en que dejó el trabajo y la persona dice, bueno, ahora me voy a echar un baño, me voy a poner las nuevas vestiduras porque voy a salir por allí a una invitación. Entonces resulta que se bañó, se echó colonia, se puso la ropa nueva planchada y llega alguien. Vamos a suponer que esa persona sea un mecánico. Mira, tú no te puedes meter debajo del carro porque tiene un bote de aceite para ver por dónde es que está botando aceite. ¿Esa persona se metería debajo del carro? ¿Ah? No, le diría, esperes que yo esté en mi horario de trabajo, que yo cargue mis bragas para meterme allí. Ahorita no puedo porque estoy bien encorbatado. Estoy bien vestido, ¿cómo voy a meterme debajo de un carro? La vida espiritual es igual. Anteriormente nos arrastrábamos en cualquier cosa, nos ensuciábamos en cualquier cosa, como el dicho que hay en el mundo que dice que tanto es una raya más para el tigre. Pero ahora que somos limpiados, que somos purificados, tenemos que cuidar nuestras vestiduras. Amén. De no ensuciarlas, de mantenerlos limpios delante de Dios. Y si en algo hemos cometido un error, San Juan 1:9 dice que debemos confesar nuestros pecados. Amén. San Juan 1:7 dice que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y en tercer lugar, oiga bien, estaba en su juicio cabal. Anteriormente era un loco, pero ahora está en su juicio cabal. Hoy en día la gente, para ser popular, hace locuras. Para llamar la atención, hace locuras. E incluso ellos mismos dicen, bueno, hay que vivir la vida loca. Ahora yo no sé qué significa que es vivir la vida loca, porque eso lo decía Ricky Martin. Hay que vivir la vida loca, y después se declaró homosexual.
¿Será eso lo que se llama la vida loca? Hacer lo que le venga en gana hacer a la persona. Pero nosotros salimos ya de ¿qué? De las locuras del mundo y estamos cuerdos delante de Dios. Una locura es, después de haber conocido a Cristo, después de haber sido limpiado con Él, después de caminar en caminos de santidad, volvamos al mundo a revolcarnos, sabiendo que allí hay condenación eterna. Finalmente, hermanos, termino aquí. Después que este hombre está sentado, vestido, en su juicio cabal, el Señor dice, bueno, ahora sí terminamos la tarea, vámonos. ¿Qué dijo el que tenía demonios? Dijo, Señor, yo también quiero ir contigo. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero ser tu discípulo. Y él le dijo, no, tú no puedes venir conmigo. Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Hermanos, cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, hay una pasión por servirle al Señor. ¿Cuántos tienen pasión por servirle al Señor? Mientras usted esté apagado espiritualmente, usted no tiene deseos de servirle al Señor en nada. No, yo no tengo ganas de hacer nada en la iglesia. No me siento en competencia. Pongan a otro, a mí no me pongan. ¿Por qué? Porque no estás en condiciones espirituales. Pero cuando el amor de Cristo está en tu corazón, cuando el Espíritu Santo está como ríos de agua viva en tu interior, hay una pasión que nos indica que tenemos que servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Y que no hay mayor satisfacción que servirle al Señor. ¿Cuántos están dispuestos en este día a servirle al Señor? El endemoniado gadareno, después de ser libre, ya no era endemoniado, era cristiano. Dice que se fue a Decápolis, a la ciudad donde él vivía, y empezó a contarle a toda la ciudad las grandes cosas que el Señor había hecho con él. El Señor te ha llamado a un gran servicio, y es que les cuentes a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Esto implica cambio, porque una persona que tiene mal testimonio no le cuenta a nadie. Pero cuando está en ese cambio poderoso que el Señor hace en nuestras vidas, en nuestros corazones, queremos contarle a todo mundo las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Y el otro puntico final es, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en Venezuela? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su hogar? En su ciudad. Empieza por ti mismo. Empieza por ti mismo. Por eso el manual de Siembra y Cosecha está primero nivel personal. Queremos cambiar nuestro hogar, empecemos por nosotros mismos. No empecemos a exigirle a la esposa, a los hijos que cambien si tú no has cambiado. Porque hay personas que le exigen a los demás cambia, pero no cambia. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Queremos ver nuestro territorio cambiado, empecemos por nosotros mismos y contemos a la gente las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Cuántos de los que están aquí el Señor ha hecho grandes cosas en su vida? ¿Y cuántos están dispuestos ahora a que esas fortalezas, si aún queda algo de fortaleza en sus mentes, cuántos están dispuestos a que esas fortalezas sean derribadas? Gloria a Dios. Serán derribadas en el nombre de Jesús.